Ok, entonces estamos en Hechos capítulo 10, vamos a dar lectura y también damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través del Facebook, Live o Live. Bueno, ahí en diferentes partes del Perú y de las naciones, que Dios los bendiga. Desde aquí, la Iglesia Cristiana Internacional Shalom, les saludamos y les bendecimos. Estamos en el libro de Hechos capítulo 10, vamos a leer ahora mismo. Es el estudio que tenemos para hoy, y dice así la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que eso es como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, es decir, animales impuros para los judíos, ¿no? Versículo 13: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el hombre que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. ¿A quién adoró? A Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido en la casa de Cornelio, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un
varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer hasta ahí, porque el pasaje completo es más largo, pero hasta ahí vamos a dar lectura. Por favor, tomen su lugar. Ya hemos orado por la palabra y ahora vamos a compartir esta enseñanza, ¿verdad? Que aquí lleva como título Pedro y Cornelio, ¿no? Historia de dos varones, uno judío, el otro gentil, ¿verdad? Uno llamado por Dios y que el Señor Jesús le dijo que a ti te daré las llaves. ¿Qué llaves? El reino, ¿verdad? ¿Y para qué son las llaves? Todos sabemos para qué sirve una llave. Para abrir y cerrar una puerta, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, esa promesa, esa palabra profética que Dios le dio a Pedro, se cumplió. Porque Pedro fue el primero en predicar a los judíos el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, ¿se acuerdan, verdad? Y se reunieron prosentos judíos de muchos lugares, y entonces él fue el primero que predicó, abrió la puerta de la predicación del Evangelio para los gentiles, pero al mismo tiempo, ahora vemos también, en otro tiempo, ahora en Hechos 10, en un lugar llamado Cesarea, que Pedro abre también la puerta, usa la llave que el Señor le había dado para abrir la puerta del Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Verdad? En la Biblia pues entendemos todos aquellos que no son judíos, ¿verdad? Todos aquellos que no pertenecen al pueblo o no han nacido como israelitas y que no son del pueblo judío, pero que igual tienen el llamado de Dios para ser salvos, porque la Biblia nos enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y como aquí mismo Pedro se da cuenta, él dice, ahora me doy cuenta, ahora caigo en cuenta que realmente Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Entonces Dios quiere la salvación de todos, por eso que usa Pedro para predicar el Evangelio a los judíos, porque solo por ser judíos no van a ser salvos, sino que ellos necesitan conocer la verdad del Evangelio, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, ¿verdad? Y que solamente en Él, como dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo mediante el cual puedan ser salvos. O sea, toda persona, todo hombre, mujer que quiera ser salvo, sea judío o sea gentil, necesita venir a la fe en Cristo Jesús. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Amén. Así es. Entonces, aquí encontramos pues a Pedro en una situación que seguramente él no se esperaba, ¿verdad? Algo le aconteció a él que no estaba preparado, su mente y su mentalidad no estaba listo, no estaba prevenido para lo que iba a venir. Y por eso que esta palabra que vamos a compartir ahora, yo la voy a compartir como visualizando cómo Dios va rompiendo esquemas, cómo Dios va rompiendo, digamos, lo que hoy en día se llaman paradigmas, que son maneras de pensar, ¿verdad? De creer que hay una forma que va a guiar, digamos, un pensamiento, un lineamiento, una forma de pensar y de vivir, ¿verdad? Y que esa es la única manera en que se puede aceptar. Entonces Dios va a romper ese paradigma y Dios quiebra ciertos mitos que hay también tanto en el tiempo de Pedro como en el tiempo de hoy. Por eso ha quedado registrada esta historia, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros algunas verdades, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Eso. Aquí la Biblia dice que era un centurión. Entonces tenemos que preguntarnos quién era un centurión. Centurión viene de 100. Quiere decir que era un oficial romano que estaba a cargo de 100 soldados, 100 hombres de guerra, ¿verdad? Y un centurión era uno de los 60 oficiales romanos, que los 60 conformaban lo que se llama la legión romana. ¿Ok? ¿Han escuchado la palabra legión, no? ¿Sí? Entonces la legión romana estaba conformada por 60 centurias, o sea, 60 grupos de 100 soldados. Entonces, si usted suma o multiplica 60 por 100, ¿cuánto viene a dar? 6.000, ¿no? Está fácil, ¿verdad? Entonces, una legión estaba conformada por 6.000. ¿Se acuerdan ustedes de un momento en que el Señor Jesús estuvo en un lugar donde habían unos judíos que estaban pasteando, ¿cómo se diría eso? Ahí con unos cerdos, ¿verdad? Judíos, interesante, ¿no? Judíos con cerdos.
judíos que cuidaban cerdos, que pastoreaban cerdos, interesante, ¿no? Porque el judío era algo inmundo, ¿verdad? Pero estos lo hacían a escondidas. Así hay gente que hace cosas a escondidas, pero había un problema ahí, un hombre, este hombre era un endemoniado, ¿verdad? Y toda la historia ahí. Y cuando el Señor lo confronta, le pregunta, dice, ¿quién eres? Y dice, yo, Legión me llamo porque somos muchos. Algunos creen que tenía 2000 demonios. Y creen que tenía 2000 demonios porque habían 2000 cerdos sobre los cuales se metieron los demonios. No, en realidad no dice que eran 2000, eran muchos. Y cuando dice legión, ahora entendemos que una legión estaba compuesta por ¿cuántos? 6000. 6000. Ya, entre 5000 y 6000 soldados. Era una inmensa cantidad, ¿verdad? Entonces, esta región de Cesarea que se menciona aquí, yo estuve en ese lugar. En ese lugar había perdón. No, pero ahora volviendo a la historia de Cornelio y Pedro, ¿verdad? Estamos en Cesarea, y entonces en Cesarea, en esta región había pues establecimientos de los militares romanos. Inclusive, ¿cuántos acuerdan de la película Ben-Hur? ¿Vieron la película Ben-Hur? Está en esa zona. Los restos donde se filmó esa famosa parte donde van los caballos, donde está Ben-Hur y el otro, que había sido su hermano, Mesala, que se pelean y hace la carrera de caballos, allí fue filmado, en ese lugar. Allí está esa zona, ese coliseo, donde dan vuelta los caballos y todo eso, es en esa región, ahí mismo, ¿no? Entonces quiere decir que era un fortín romano fuerte, por eso que ahí estaba este centurión llamado Cornelio. ¿Saben que el nombre Cornelio viene del cuerno? Y cuerno en la Biblia tiene la idea de fuerza, de fortaleza. Y era un buen nombre para un hombre que era un guerrero, ¿verdad? Un soldado, un militar, un hombre de guerra. Este es un buen nombre, ¿no? Cornelio. ¿Okay? Entonces este Cornelio nos dice la Biblia que aunque era militar, y todos sabemos que un militar pues tiene una disciplina, una formación estricta, una formación castrense, disciplinada, no obstante nos da una característica de él, y vemos aquí por ejemplo en el versículo 2 que dice que este Cornelio era, ¿qué cosa? Era piadoso, ¿qué más? Era temeroso de Dios, que era la manera en que los judíos describían a los gentiles que de alguna forma buscaban al Señor, ¿verdad? ¿Qué más? Dice que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, era un hombre que tenía cierto nivel económico, ciertos bienes, riquezas, y hacía muchas limosnas. O sea, era un hombre bondadoso, ¿verdad? Un hombre que se compadecía, que compartía, que ayudaba a aquellos que tenían algún nivel de necesidad. Hacía muchas limosnas al pueblo, y además dice que era un hombre devoto, ¿no? Era un hombre, además de piadoso, temeroso de Dios, era un hombre de oración, porque acá dice que estaba orando a Dios. Él oraba a Dios. Y dice siempre, aún no siendo judío, pero sin embargo, él siendo romano, y los romanos adoraban a muchos ídolos, al mismo emperador era considerado como hijo de los dioses, pero acá dice que este centurión, ¿verdad? Oraba ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Era un hombre que siendo gentil, que siendo, digamos, no del pueblo de Dios, sin embargo buscaba a Dios, ¿verdad? Con todo su corazón, y dice que oraba a Dios siempre. Entonces, desde aquí nomás, ya nosotros comenzamos a encontrar algunos mitos, algunos esquemas que se van a romper según este relato, ¿verdad? Lo que vemos aquí. Por ejemplo, un paradigma o un mito que hay en la iglesia que encontramos aquí es este pensamiento que Dios no se revela a los mundanos. Hay una creencia dentro de la iglesia cristiana de que Dios como solamente trata con su pueblo, solamente trata con sus hijos, ¿verdad? Y que Dios no tiene nada que ver con los mundanos, con los inconversos. Dios no tiene nada que hacer con ellos. Dios no se mueve a través de ellos. Dios no se revela a través de ellos. Hay mucha gente que tiene esa creencia, y es una creencia equivocada completamente, ¿verdad? Porque justamente aquí estamos viendo que este Cornelio, ¿qué sucede? Mientras que está haciendo sus oraciones, dice que era como la hora novena del día. Eso para los judíos viene a ser las 3 de la tarde de nosotros, ¿verdad? Entonces no es que estaba dormido, no es que estaba en una amanecida, no es que se había tenido una frescolada el día anterior, ¿verdad? Y por eso se imaginó algo. No. Acá dice que él vio claramente, así dice, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vio? Que un ángel, ¿verdad? Se le aparece a él
y le habla, ¿no? Este vio, versículo 3, te vio claramente en una visión, como en la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Entonces él mirándole fijamente y atemorizado. Interesante que siendo un militar acostumbrado a las bravuras de la guerra, sin embargo ahora estaba atemorizado ante un ser que para él era, pues en ese momento, digamos, extraño, ¿verdad? Que nunca había visto. Entonces dice que estaba atemorizado, ¿no? Entonces le dice que es Señor. O sea, ¿qué sucede, no? ¿Qué pasa? ¿Qué es Señor? Y le dice el ángel, ¿verdad? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ¿quién? Delante de Dios. O sea, entonces aquí tenemos que comprender, hermanos, y entender que Dios no está limitado por las doctrinas, por los pensamientos humanos. O sea, hay personas, hay teólogos, hay gente que piensa que porque ellos establecen una doctrina, una posición teológica, una palabra, una verdad, entre comillas, ¿verdad? Entonces creen que eso es lo que determina el mover de Dios y cómo Dios debe actuar. Dios no está limitado a lo que el hombre diga o no diga. Dios no está limitado a lo que el hombre piense o no piense, crea o no crea. Dios es Dios, Él es soberano, ¿verdad? Él está por encima de sus criaturas, Él ama a todas las personas, Él no hace acepción de personas y Dios se va a revelar a quien quiera revelarse. Claro que sí. Dios ama su creación y Dios realmente quiere que todos sean salvos. En aquel momento los judíos creían que eran el único pueblo escogido de Dios, lo cual es cierto que es el pueblo escogido de Dios, pero creían en el sentido de que Dios no podía moverse absolutamente fuera del pueblo judío. Acuérdense cuando el Señor Jesús estaba ahí en la tierra y estaba con los judíos, en un momento les dice, y había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna viuda sino a la viuda de Sarepta, de Sidón. ¿Se acuerdan? Y ese era un lugar gentil. Y muchos leprosos había en Israel, dice. Pero ¿a quién fue enviado el profeta Eliseo? A Naamán, el sirio, otro gentil. Y la Biblia dice en ese pasaje que los judíos apretando, rechazando los dientes, dice, aún le vinieron contra él para despeñarle, para matarlo. Porque no podían recibir, para ellos, en su mentalidad cerrada, ¿verdad? En esa mentalidad ciega, equivocada, ellos creían que Dios no podía tratar fuera de los judíos con nadie más. Que para que Dios haga algo en el mundo tenía que hacerlo solamente a través de los judíos. ¿Me doy a entender? Entonces, ese mismo pensamiento de creer que solo Dios trata a través de los judíos de Israel, ese mismo pensamiento que se ha metido de creer que solo Dios trata con el mundo a través de su iglesia. Y fuera de la iglesia no puede hacer más nada. Eso no es correcto. ¿Aló? Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo les digo, hermano, por ejemplo, ustedes saben que he viajado un poquito. Y yo he tenido testimonios personales de budistas, de musulmanes en países donde no ha llegado todavía el evangelio, donde aún no hay Biblias en su idioma, en culturas, y gente de esos lugares, ¿verdad? Que cuando uno les comparte, hay algunos que dicen, yo ya sé de Cristo. ¿Y de dónde saben de Cristo? Que no hay Biblia en su idioma, no hay misioneros en ese lugar. Y saben cómo ellos cuentan, no pocos, pero varios musulmanes, budistas cuentan que el Señor mismo se les ha aparecido, que el Señor mismo ha venido a su encuentro. Yo les cuento un caso, por ejemplo, miren, y es interesante, ¿no? Dice, este era un budista. Este budista estaba medio borrachito bueno, había alguna fiesta, qué sé yo, y entonces en la noche está caminando y yendo por el camino, entonces se tropieza y cae en un agujero. Se había ido para cortar camino por un lugar descampado, ¿verdad? Medio alejado del pueblo, y entonces se cae en un hoyo que era un pozo profundo, y él estaba tratando de salir, pero no podía porque era más alto que él. Y entonces este borrachito comienza a llamar a sus dioses y menciona a su Dios y otro Dios y otro Dios, y ninguno le responde, porque obviamente esos dioses no existen, ¿no? Entonces él clama a un ídolo, a otro, como decir aquí, que llama a su santo, por decir, ¿no? Y después que se ha acordado de todos los nombres de sus dioses que se haya acordado, y ninguno le ha respondido, ninguno le ha salvado, entonces él se queda ya, no sabe qué hacer. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a morir en ese lugar? Ya la borrachera se había pasado.
me voy a morir porque aquí no hay gente que pasa por este lugar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y en esa situación que él estaba, en esa desesperanza, de pronto le sale de sus labios, buscando a quién más llamar, a quién más clamar para que le sale de sus labios el nombre Jesús, que ni él conocía. Dice, Jesús, ¿y quién será Jesús? Será otro Dios, ¿no? A ver, bueno, pues voy a probar. Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, sálvame, Jesús. Y él hace una promesa, dice, mira Jesús, si tú eres Dios, y si tú me salvas, yo voy a hablar de ti a todo el mundo, le voy a decir que tú me has salvado. Y efectivamente, ¿qué pasa? Cuando él comienza a invocar el nombre de Jesús, que dice la Biblia, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto fue de una manera sobrenatural, milagrosa, ¿no? ¿Cómo él pudo mencionar el nombre de Jesús sin saber? Y entonces resulta que había unos turistas que andaban por ahí que también se habían extraviado, se habían salido del camino, y justo en su extravío pasan por ese lugar y escuchan que este hombre está clamando, Jesús, sálvame, sálvame, Jesús, sálvame. Y oyen la voz de este hombre, y entonces se acercan a él y lo salvan. Lo sacan del pozo, le salvan la vida, ¿verdad? Y cuando él sale fuera de ese pozo, les pregunta, le dice, ¿ustedes conocen a Jesús? Porque Jesús me ha salvado, Jesús es el que me ha salvado, así que yo tengo que hablar de Jesús a todos, dice, ¿no? Y estos turistas no eran cristianos, así que no pudieron hablarle de Jesús. Y dijo, no sabemos quién es Jesús, y no nos importa quién sea Jesús. Y todo, entonces yo tengo que saber de Jesús. Y se fue por los pueblos hablando de Jesús sin conocer a Jesús. Y a todos los pueblos, ¿verdad?, le decían, miren, Jesús es el verdadero Dios, es el verdadero Salvador, porque yo clamé a todos los dioses, a todos los ídolos, mencioné todititos los nombres y ninguno me salvó. El único verdadero que salva es Jesús. Ustedes tienen que venir a Jesús, ustedes deben creer en Jesús. Jesús es el Salvador. Y él estaba predicando de Jesús sin conocer la palabra de Dios. Dios tiene una forma que no tenemos ni idea, hermano, asombrosa. Este era un hombre que nunca fue a una iglesia, nunca fue a un instituto bíblico, nunca leyó la Biblia, nunca fue instruido, nunca, hermano. Pero conoció al Señor de esta manera sobrenatural. El Espíritu Santo está haciendo cosas tremendas en el mundo, hermano, que ni cuenta nos damos nosotros, ¿verdad? Y mientras que algunos están creyendo que Dios no puede obrar así, que solamente nosotros, la iglesia, tenemos que llegar a ellos, y Dios solo obra a través de los cristianos, y no nos damos cuenta que Dios no está limitado por el hombre, no está limitado por instituciones, no está limitado por teologías ni doctrinas humanas. Dios es Dios y quiere la salvación de toda la humanidad, y lo va a hacer, sea que el hombre responda o no responda, pero Dios sigue haciendo su obra. Amén. 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 Así que este es el primer mito, paradigma que se rompe, que encontramos aquí, ¿verdad? Este judío llamado Pedro, que era discípulo de Cristo, pero judío de nacimiento, judío de formación, judío de vivencia, siendo ahora ya discípulo de Cristo, apóstol de Cristo, aún así él todavía tenía cierta mentalidad, ¿verdad?, que no se le había quitado, porque ahora vemos que viene un lienzo y dice, no, yo no puedo tocar esto, no puedo comer esto, ¿se acuerdan? Entonces, su mentalidad, su formación judía todavía era un obstáculo, ¿verdad?, en su fe y en su práctica de fe. Miren, otro paradigma acá que se rompe es el pensamiento de que Dios no oye la oración del pecador. Dios no oye la oración de los pecadores. Pero ¿cómo es eso? Ahí sí ya como que no, ¿verdad? ¿Dios puede oír o no puede oír? Pero hay gente que cree que Dios no oye la oración de los pecadores. Pero miren el versículo 4, porque tenemos a Cornelio. Cornelio dice que era temeroso de Dios, ¿verdad? Y oraba y todo lo demás. Pero díganme, si no tenía a Cristo, porque no lo tenía, ¿verdad? ¿Era un pecador o no? Sí. Pregunto, ¿era un pecador como cualquier otro, sí o no? O sea, hay gente que se puede portar bien. Hay gente que puede ser un buen padre, que puede ser un buen hombre, una buena mujer, una buena esposa, un buen hijo, ¿verdad? Un buen estudiante, un buen trabajador, una persona que uno diría, wow, a este solo le falta ser cristiano para ir al cielo. O alguien que uno dijera, este realmente merece ir al cielo más que muchos otros cristianos. No, pero en realidad nadie merece ir al cielo. No hay nadie que por muy buenas obras que haga, por más bondadoso y qué sé yo, ¿verdad? Nadie merece ir al cielo, porque la Biblia dice claramente, no hay justo, ni siquiera uno. Y todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece el cielo, nadie, ni por bueno ni por malo.
No hay méritos. No somos salvos por obras, sino por gracia de Dios. Y es un don de Dios, no es de vosotros, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Entonces hay gente que todavía piensa, ¿verdad?, de que hay ciertas personas que merecen, ¿no?, el favor de Dios, merecen ser salvos. Nadie lo merece. Y así sean muy dignos, muy honorables, muy buenos, pero si no tienen a Cristo en su corazón, lamentablemente, y eso sí es muy lamentable, igualito se van a ir al infierno si es que no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Porque si la Biblia nos dice que en ningún otro hay salvación, y el Señor dijo, por mí, que viene del Padre, y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Entonces, si la Biblia nos dice eso con toda claridad, nosotros jamás vamos a poder cambiar esa verdad. ¿Sí o no? Sí. Así es. Entonces, acá este tema de que Dios no oye la oración. Miren el versículo 4, de Dios no oye la oración del pecador. El versículo 4, la segunda parte, leámoslo completo, dice Cornelio aquí hablando, mirando fijamente al ángel, ¿verdad? Y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas. Está bien claro, ¿no? Bien claro, que dice, tus oraciones y tus limosnas. ¿Qué sucede con eso? Han subido para memoria, ¿dónde? Delante de Dios. O sea, está bien clarito. Y si para alguno no le queda claro, leamos el versículo 30, que ahí lo dice todavía con más exactitud. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, ¿verdad?, 3 de la tarde. Entonces, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, versículo 31, y dijo, Cornelio, ¿qué dice? Tu oración ha sido oída delante de Dios. ¿Sí? Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahí está. Tu oración ha sido oída. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, no podemos ir en contra de lo que la Biblia dice, ¿no? Si Dios nos dice aquí que Dios oyó la oración de este hombre pecador, bueno en cuanto a las obras buenas que hacía, pero en cuanto a la condición espiritual, era tan pecador como cualquier persona que no tiene a Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Pero Dios oyó su oración. Entonces hay gente, hermano, que puede ser de cualquier otra religión, que puede ser de cualquier otra costumbre, qué sé yo, de otro tipo de vida, de otra cultura, ¿verdad? Pero que si busca al Señor de todo corazón, la Biblia nos dice que todo aquel, ¿cómo es este asunto? Salmo 51, 17, que al de corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y este era Cornelio, ¿no? Un hombre que se humilló delante de Dios, que con un corazón humilde, contrito, se presentó y su oración fue oída y por eso fue respondida, que hasta un ángel le envió el Señor para responder y dirigirle, ¿verdad?, encaminarlo. ¿Ve? Por eso decíamos, ¿no? Hay personas como nuestro hermano Carlos que estaba buscando al Señor, buscando en la iglesia, y hoy no puedo estar así, ya tengo 2 semanas que he venido a este país y no puedo estar así, tengo que ir a una iglesia. Y como Dios esa oración lo encamina, ¿verdad? Le manda a otro ángel, en este caso era un ángel Alfredo, ¿no? ¿Cómo fue que el ángel José Alfredo, ¿no?, que fue y le... el ángel también. Los dos, ya. Bueno, en este caso le envió 2 ángeles morenos, ¿verdad? Y les compartió. O sea, aquel que busca al Señor, hermano, Dios está listo. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me busquéis de todo vuestro. Así sucede, hermano. Así sucede. Y no solamente buscar a Dios, cuando buscamos en Dios, a través de Dios, cualquier necesidad Dios la va a suplir. Por eso que Él nos asegura que todo aquel que busca, halla. Todo aquel que toca, se le abrirá. Es así. Un día estábamos buscando casa, y me encontramos un día, 2 días, 2 semanas, 3 semanas, nada. Dice, ya no podemos, ya no damos. ¿Y hasta cuándo, Señor? Pero seguimos buscando porque la Biblia dice, el que busca, encuentra, ¿no? ¿Verdad? Y finalmente encontramos lo mejor.
Dios no nos permitió que tomáramos algo que nos parecía bueno, sino que nos hizo esperar, nos hizo bloquear, nos hizo perder algunas ocasiones, ¿verdad? Porque estaba reservando lo mejor. Por eso, hermano, usted está buscando algo, buscando trabajo, buscando dinero, buscando esposa, no sé si está buscando, pero buscando qué sé yo. Pero lo que esté buscando, persevere, porque Dios ha prometido: el que busca halla, todo aquel que pide, ¿verdad?, se le dará, todo aquel que busca halla, y al que toca se le va a abrir. Así que usted prosiga creyendo esa palabra, porque un día Dios va a responder. Y si tiene que enviar un ángel, lo hará. No hay ningún problema para Dios, de por sí tiene muchos ahí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a Cornelio, que era un pecador, era gentil, no era judío, ni cristiano tampoco, ¿verdad? Pero él se humilló, humildemente buscó al Señor, y Dios oyó su oración y le respondió. A ver, otro mito, ¿cómo le llamamos? Otro paradigma, ¿no? ¿Ya? Que en este caso era muy fuerte para Pedro, que los judíos no pueden tener contacto con los gentiles. Ese sí es un paradigma, ¿no? ¿Verdad? De que el judío, por ser una persona que está separado de ciertas prácticas, llámense impuras, porque ellos tienen todo un ritual, todas unas leyes de cómo, hasta cómo comer, ¿verdad? Nadie, una persona que no sea judía, un gentil, puede entrar a su casa, ni él tampoco puede entrar a la casa de un gentil, ¿verdad? Y tienen una serie de rituales que ellos cumplen, que está bien dentro de su contexto religioso, ¿no? Pero llegan a pensar de que son tan puros, o sea, separados, consagrados para Dios, que todos los demás que no practican lo que ellos practican no son puros, por lo tanto son impuros, por no decir inmundos. Y de alguna manera despectiva, en algunos casos se llaman a los gentiles esos perros gentiles. No son todos, pero hay algunos que los consideran así. Es una situación bien fuerte, ¿verdad? Usted va a un judío ¿cómo se llama?, ortodoxo, y usted le da la mano, no le va a recibir. Ya le digo, no son todos, hay algunos que hoy en día se están abriendo, pero este Pedro parece que era uno de ellos. Este Pedro estaba en la casa de Simón, su tocayo, otro judío, ¿verdad? El Señor le va a cambiar ese paradigma, ¿verdad? El Señor le va a quitar ese esquema que él tenía, para que entienda realmente cómo es el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios a los judíos, que ha dado a su Hijo. ¿Así dice la Biblia? No dice la Biblia así, ¿no? La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y en este mundo están los judíos y están los gentiles. Dios ama a todos por igual y verdaderamente no hace acepción de personas. Y esto se lo va a demostrar Dios a Pedro, le va a cambiar la mentalidad, así como muchos de nosotros necesitamos que sea cambiado nuestra mente en algunas cosas que no están bien. ¿Qué sucede acá? A ver, tenemos el versículo 9 en adelante, ¿no? Entonces, esta historia que ya es conocida, estaba Pedro, dice que estaba en, ¿cómo es? Había subido a orar, estaba orando, porque era un hombre de oración, ¿verdad? Como buen judío, como buen cristiano también, pero de pronto le dio hambrecita, ¿no? Entonces dice, pero no era una hambrecita, le dio mucha hambre, ¿verdad? ¿Cómo es mucha hambre? A ver, ¿alguien aquí sabe cuándo es mucha hambre? Es como cuando viene de la playa y sin haber tomado desayuno. Cuando vienes de una actividad, del trabajo, de un paseo, de la playa, ¿verdad? Y no comiste nada, como rugiendo, ¿no? Ya ruge todo. Y puedes devorarte hasta un elefante, 100%, ¿no? Bueno, te comerías tranquilo 2 cevichazos, 3 arroz chaufa, 5 arroz con pollo, 2 lomos saltados y arrasa con todo, ¿no? Ya, este Pedro estaba con hambre, pero no había comida. No había comida porque ahí dice que mientras le preparaban algo, o sea, que dice que él pidió, invíteme a algo, ¿no? Porque tengo hambre. Entonces, mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces él ve en una visión, ¿qué cosa ve? Que justamente no él tenía hambre, ¿no? El Señor se aprovecha de todo, ¿verdad? Y entonces hace bajar en un lienzo grande, porque tenía mucha hambre, ¿no? Entonces hace bajar todo tipo de animales cuadrúpedos, de reptiles y de aves, y le dice, mira Pedro, ya, ahora es tu oportunidad, ¿no? Así que mata y come nomás, ¿verdad? Aprovecha y come todo lo que quieras, ¿no? Pero ¿qué dice Pedro? Aunque tenía hambre,
tenía hambre, pero era tan fuerte su mentalidad, su formación judía, que dijo, no Señor, jamás ha entrado en mí cosa inmunda, jamás, que yo, no, ni hablar, aunque tenga hambre, no voy a ceder, no voy a cambiar. Y por 3 veces, ¿no? Viene una voz del cielo que le dice, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y a él no le entraba, ¿no? Todavía no, como dicen por allá, no le había caído la peseta. O sea, todavía no le había alumbrado el foquito, el bombillo, ¿no? Todavía no. Y ese es otro mito también, ¿no? Ese es otro mito, otro paradigma que hay que cambiar. Es decir, que todo hombre que es de oración, todo hombre de verdad que ora bastante, va a entender toditas las cosas espirituales. Mentira, hermano. Aquí tenemos a Pedro, apóstol, hombre de oración, de visiones, de milagros y todo, pero no lograba entender la visión que Dios le estaba dando. Mira, ¿se dan cuenta? Ningún hombre lo sabe todo, ningún hombre tiene toda la revelación, y Dios ha permitido que sea así para que nadie se enorgullezca y crea que yo soy el superhombre, ¿no? El máximo, yo sí lo sé todo, ¿verdad? Y todos vengan a mí que yo les voy a enseñar. Cuidado con eso, ¿no? Por eso Dios ha dado diferentes dones, diferentes ministerios, y unos a otros nos complementamos, unos a otros nos necesitamos. ¿Sí? El pastor necesita al maestro, el maestro necesita al evangelista, el evangelista el profeta el apóstol, y así unos a otros, ¿verdad? Y por eso Dios puso diferentes dones, diferentes ministerios. Nadie aquí puede hacerlo todo, pero si todos hacemos en el don que Dios nos ha dado, el cuerpo va a marchar perfectamente y va a producir y nos va a ir bien. ¿Ven? Pero nadie se crea que lo sabe todo ni puede hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Versículo 20, vamos a ver. Versículo 20, dice el Señor, dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿De qué estamos hablando? Del mito o este paradigma de que los judíos no pueden tener contacto con los gentiles. Mientras que él está pensando a ver qué significa esta visión, qué significará, por qué Dios me ha mostrado esto, ¿no? ¿Qué será? Creo que le ganó más el hambre que el corazón, ¿no? Entonces, mientras él estaba pensando, llegan estos hombres enviados por Cornelio, que era un soldado, y otros 2 de sus siervos, ¿verdad? Y tocan la puerta. Él estaba en el aposento alto, que es arriba, ¿verdad? Tocan abajo y preguntan por él. Y lo mandan a llamar. Y cuando lo mandan a llamar, el Espíritu Santo le dice, mira, yo los he enviado. No dudes en ir con ellos. Yo los he enviado. Interesante, ¿no? Porque cuando leemos el pasaje, en realidad, en la vida natural, en la vida real, digamos, es Cornelio el que lo envía. No es Dios directamente, ¿no? ¿No captan lo que estoy tratando de decir? No es Dios directamente que lo está enviando, sino que es Cornelio que recibió un mensaje del ángel, ¿verdad? Pero Dios le dice a Pedro, le dice, yo los he enviado. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios determina, cuando Dios ordena algo, ¿verdad? Aunque la persona no lo sepa, va a ser un instrumento usado por el Señor. Gloria a Dios. O sea, lo que Dios determina que se haga, se va a hacer. Lo sepas o no lo sepas. Pero en muchas ocasiones tú puedes llegar a ser un instrumento de Dios sin saberlo. Un mundano puede ser un instrumento de Dios sin saberlo. Y me acuerdo, estuve hace unos años atrás en la ciudad de Pucallpa, ya varios años atrás, había ahí un hotel que está cerquita de la Plaza de Armas, ni media cuadra de la Plaza de Armas, ¿verdad? Y ese hotel era de una hermana un poco anciana, ¿verdad? Que su esposo era ateo, comunista, contador y alcohólico, ¿no? Y esas 4 cosas me acuerdo de este hombre. Era ateo, comunista, contador y alcohólico. Y entonces, y la hermana, Dios hizo un milagro, le sanó su pierna y estaba tan feliz que nos dio hospedaje a estos 4 jóvenes misioneros que habíamos llegado ahí. Y nos da en su hotel, nos da 4 habitaciones. Y entonces yo le digo, hermana, ya que está aquí su hotel en el centro, aquí viene, entra y sale un montón de gente. Y había gente que vivía en el hotel. O sea, alquilaba la habitación del hotel para vivir, ¿verdad? Entonces digo, ¿por qué no hacemos la obra de Dios acá? Acá tiene un espacio donde se puede hacer y aquí hacemos los cultos. Dice, ¿de verdad, hermano? Dice, ¿podemos hacer? Claro que sí, hagámoslo, ¿no? Y me dice, ya, hermano,
hagamos la obra de Dios ahí. Y ahí comenzamos a predicar, y nos reuníamos los domingos y en las semanas, ahí estaba la plaza de armas, así que un montón de gente predicábamos y todo lo demás, ¿verdad? Pero el esposo venía y nos hacía la vida imposible, a veces aparecía borracho en medio culto, y hacía escándalos y era grosero, vulgar, aunque profesional, pero ahí se le olvidaba todo, y como era comunista, era ateo, entonces él no tenía ningún respeto, pero grosero completamente, ¿verdad? Y quiero decirles, porque esa historia no debe quedar así nomás, ¿verdad? Yo lo volví a ver ahora este año pasado, ¿verdad? Y más adelante, después que oramos por él, le predicamos muchas veces que no quería y todo, él llegó a convertirse, aceptó a Cristo, ¿verdad? Recibió al Señor y se convirtió de corazón, de verdad. Ya para eso nosotros estábamos para volver, así que medio lo discipulamos un poco y ahí nos despedimos. Nos hemos vuelto a ver como más de 20 años después. Él es pastor y es misionero, tiene 4 o 5 iglesias en diversos lugares, ¿verdad? Y ese hotel continúa, y con el hotel está sosteniendo la obra misionera en los diferentes ríos donde está. O sea, el que reciba profeta, el que reciba misionero, ¿verdad? Entonces tiene la misma bendición, ¿no? Y ahí están haciendo. Pero les quería contar de que en esos días que estábamos predicando en ese hotel, vino un hombre que era empresario, un empresario de ahí de la región amazónica, ¿no? Y este hombre tenía mucho dinero, tenía, ya no en ese momento, porque le habían estafado su mejor amigo. Y su mejor amigo era otro empresario de una empresa de allá, que estaba medio en quiebra por causa de los hijos. Los hijos habían hecho una mala administración y la empresa se estaba yendo abajo. Así que ese otro empresario fue a buscarle a este varón que vino a la iglesia y le dice: mira, tú eres mi amigo, nos conocemos desde niños, hemos estudiado juntos, hemos crecido juntos, ayúdame pues, tú tienes dinero, pues, invierte dinero en la empresa y vamos como socios a medias, ¿no? Y el otro dijo: bueno, está bien, ¿no? Dice: porque aquí tengo dinero, ¿qué voy a hacer con esta plata? Y metió miles, pero muchos miles de dólares para reflotar la empresa, y la empresa se reflotó y le fue bien, ¿no? Y cuando pasó el tiempo, entonces los trabajadores le decían a este hermano que se llama Luis Panduro, tal vez me esté escuchando, no lo sé, ¿verdad? Han pasado muchos años. Y entonces le dice: mire, don Luis, no se confíe, porque este hombre que antes era su amigo no es el mismo que usted conoció. Este hombre ha cambiado, es así, tenga mucho cuidado. Le dijo: no, ese es mi amigo, yo sé que todo va a ir bien, así que no, además yo tengo los papeles firmados y todo lo demás. Pero siempre decían: no se confíe, don Luis, y él no oía, no prestaba atención. Un día, y para no hacerle la historia muy larga, resulta que el otro viene y le enseña los papeles que él había firmado, no sabe cuándo, pero era su firma, legalmente, y le había entregado las acciones que él había comprado, se le había entregado a su socio. Y él quedaba apenas como con menos del 5%. O sea, prácticamente nada. Ya no tenía nada que hacer en esa empresa y estaba con eso perdiendo sus miles de dólares que había invertido. O sea, legalmente, con firma de él. ¿Cómo le hizo firmar? De tanto confiar, por eso siempre se recomienda: no firme lo que no lee. O antes de firmar, lea bien lo que va a firmar, con detalle, no tenga apuro, porque si usted va a firmar algo, ya lo que está firmado, los documentos, como dicen, hablan, ¿no? Eso es lo que van legalmente. Así que este hombre fue estafado y en esa situación fue a buscarlo para recuperar, pues, ¿no? Pero ese hombre le cerró la puerta, nunca más pudo entrar a la empresa, llamar por teléfono, no le contestaba, no había forma de contactarle. Así que este hombre viene desesperado, porque ya ni con la ley podía, porque tenía todo como firmado. Desesperado. Viene ahí a la iglesia que teníamos en el hotel, viene a pedir ayuda, le dice: ¿usted cree que Dios nos puede ayudar? Yo les pregunto a ustedes creen? En una situación así, ya humanamente imposible, y más con la ley, les digo, la justicia corrupta que hay en la tierra, ¿verdad? Y él me pregunta, me dice: ¿usted cree que Dios me puede ayudar? Porque él había probado todo y se había quedado sin dinero y ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Dice: ¿me puede Dios ayudar? Y este hombre, sin ser cristiano, sin haberse convertido, ¿verdad?, ayunó con nosotros 2 días completos. Porque tanta era su necesidad, su desesperación, que se metió a ayunar con nosotros 2 días enteros. Y venía todos los domingos, y los miércoles o jueves teníamos también servicio. Y yo le invitaba a cada culto, le invitaba a sentar a Cristo. Y él me decía: todavía no, me dice.
Yo estoy escuchando todo lo que me dice, estoy procurando poner en práctica todo, pero me dice todavía no, yo quiero entender bien esto. Bueno, era un hombre intelectualmente preparado, empresario, ¿verdad? Tenía mucho dinero, tenía. Ahora no. Y hasta que un día me manda a llamar. Un día me manda a llamar a su casa, y su casa no era casa, era una mansión. Grande, grande, grande. Y entro a su casa y me llevan ahí a su, que sería la sala, muy amplia, hermosa, y me dice, hermano, me dice, yo era jovencito, acuérdense, ¿no? Jovencito, delgadito, era un galán en ese tiempo. Ya no voy a decir nombre. Entonces, me dice, hermano, ¿sabe para qué lo he llamado? Bueno, digo, aquí estoy como Pedro, ¿no? Que me mandaron a llamar. Y dígame, ¿para qué me llamo? Me dice, hermano, me dice, yo le he llamado porque ahora sí estoy listo para recibir a Cristo. Ya lo he pensado, lo he meditado, he estudiado todo y ahora sí estoy listo, ahora sí estoy dispuesto a recibir a Cristo en mi corazón. Y yo para probarlo, le digo, porque sabe la gente de dinero, ¿no? Profesional, intelectual, entonces como siempre hay un poquito de orgullo, ¿no? Yo como para probarlo, le digo, ¿de verdad estás seguro de la decisión que va a tomar? Me dice, sí. Sí, me dice, claro que sí. Muy bien, le digo, entonces arrodíguese acá. ¿Cómo? Sí, le digo, arrodíguese aquí delante del Señor. Ah, bueno, me dice, está bien. Y el hombre se arrodilla. Y yo también me arrodillé al lado de él, y así de rodillas aceptó a Cristo, ¿no? Y lo hizo de corazón, o sea, realmente yo vi en su espíritu, él recibió a Cristo de todo corazón y prosiguió. Y bueno, la historia continúa así, y un día cualquiera, un día seguíamos orando por su asunto, ¿verdad? Su problema de estafa, y un día cualquiera me llama y me dice, hermano, me dice, ¿sabe qué? Me dice, tengo una buena noticia, hermano, gloria a Dios, estaba feliz. ¿Qué había pasado? Dice que el amigo que se le había cerrado todas las puertas y todo lo demás, un día cualquiera lo llama por teléfono y le dice, mira Luis, yo sé que te hice un daño, yo sé lo que he hecho, perdóname hermano, le dice, pero ¿sabes qué? Vente mañana a las 11 de la mañana y vamos a arreglar este asunto. Y en ese momento es que él me llama, ¿no? Me dice, hermano, dice que mañana vamos a arreglar todo, así que te estoy llamando para que estemos orando, podemos hacer otro ayunito, hermano. Ya se había acostumbrado a ayunar. Y bueno, pero claro que sí, a esa hora los 4 misioneros jovencitos estábamos ayunando, clamando, intercediendo, y ya bueno, finalmente la historia termina que el hombre aquel le devolvió todo. No le devolvió todo junto, se lo devolvió por partes porque era mucho dinero, pero le devolvió todo. Ese hombre no sabía cómo agradecernos, no sabía cómo ayudarnos, o sea, todos los días me mandaba cajas y cajas de gaseosa, la loretana que había por allá, ¿no? Pero una cantidad, no, pero tenía que regalar a muchachos porque ya no, demasiado, ¿no? Y tenía en su un mangual, mangual que decía bastante árboles de mango, pero mangos de este tamaño, tamaño papaya, sí. Y grandotes, hermano. Y así, me acuerdo que mandé a la casa 2 sacos de esos, ¿no? ¿Verdad? En ese tiempo, y hermano, o sea, este hombre no sabía qué hacer. Y me dice, ¿qué puedo hacer, hermano? ¿Y dónde está mi corazón? Ahora misionero, ¿no? Y yo le digo, hermano, si quieres hacer algo por el Señor, mira, de aquí a 2 días adentro, 2 días, 3 días, aquí hay bastantes pueblitos donde no hay iglesia. Si tú quieres, porque eso es caro ir para allá y volver, ¿no? Porque ¿verdad? Acá hay un grupo como 14, 15 jovencitos que están listos, que estábamos preparando para la obra misionera, y tú quieres, ayúdanos pues con eso. Y él pagó el viaje de Toitititos para ir adentro, eso fue la jungla, ¿no? A la expresión. Y él nos pagó la ida y la vuelta, ¿sí? Gloria a Dios, aleluya. Dios lo hace, ¿no? Es bueno darle un aplauso al Señor por eso, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo eso?
¿Qué hubiera pasado cuando él no era cristiano y él se acercó a buscarnos y él quiso ayunar con nosotros, que nos fuimos a un lugar retirado y hubiera dicho, no, usted todavía no es cristiano, ¿no? Usted es un impuro, usted es un inmundo, usted es un gentil, usted todavía no tiene derecho a estar con nosotros, usted no puede ayunar con nosotros. Si nosotros hubiéramos tenido esa actitud, hermano, nada de esto hubiera pasado, ¿sí o no, hermano? Ni él hubiera visto la gloria de Dios, quién sabe, se hubiera perdido, ni nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de ese apoyo, de entrar más adentro en la espesura de la selva, donde desde ahí ahora mismo, ahora hay pastores, ahora hay hermanos, ahora mismo Gilio está presente en ese lugar. Es como Dios todo lo conecta en el tiempo, hermano. Pero si nosotros nos hubiéramos cerrado, hubiéramos bloqueado nuestra mente para decir, contigo no podemos tener comunión, porque estamos orando al Dios Santísimo, estamos en ayuno, estamos santificados, tú no puedes tener contacto con nosotros. ¿Me estoy explicando? Amén, gloria a Dios. Entonces esos paradigmas tienen que romperse, hermano. Tienen que romperse, porque para Dios no hay problema en ese asunto. Bueno, otro más, y a ver, uno o dos más ya para terminar, ¿no? Otro paradigma que se tiene que romper. Dice, este otro pensamiento, que es un pensamiento religioso, es creer que hay algunos hombres que son pero tan santos, que son dignos de venerar o de adorar. Y esto sobre todo promovido por la religión, que ustedes ya saben, ¿no? ¿Ya? Versículo 24 al 26 dice, al otro día entraron en Cesarea, o sea, ya llegaron, ¿no? Llegan Pedro con todo su séquito, van los dos siervos de Cornelio, va el soldado enviado por Cornelio, y van también algunos judíos que le acompañan a Pedro, ¿verdad? Entonces todos ellos entran en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Ya este era un lugar gentil, ¿verdad? Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, prácticamente había hecho una célula en su casa, ¿no? Ya una comunidad, tienen diferentes nombres, ¿no? Un lugar de reunión había convocado, él sin ser pastor, sin ser creyente, pero había llamado a sus parientes, amigos, familiares, vecinos, qué sé yo, seguramente otros de sus soldados también, para que recibiesen la palabra de Dios. Qué interesante. Hay algunos que no saben predicar la palabra, que no tienen la capacidad de predicar la palabra, no hay ningún problema. Si usted no puede predicar la palabra, haga como Cornelio, convoque a sus amigos, convoque a sus vecinos, haga una comidita gratis, porque eso le gusta mucho, ¿verdad? Invite a la gente y luego invite a un predicador. Invite a un pastor, invite a un hermano que puede predicar la palabra. Y aunque usted no sepa predicar, pero invite a alguien. Haga como Cornelio, que invitó a Pedro a su casa a predicar la palabra, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Muy bien, pero en el punto que estamos, entonces el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. Y no estaba adorando a Dios, ¿verdad? Sino adoró a un hombre. Sí, un hombre de Dios, pero hombre, ¿verdad? Llamado Pedro. Y le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿No? Y esto para romper ese esquema, ese paradigma de creer que hay hombres que son tan santos, pero tan santos, ungidos por Dios, que ya merecen, ¿verdad? Como entronarlos, como ponerlos en un altar ahí, ¿verdad? Medio venerarlos, por no decir adorarlos, ¿no? Y aunque la religión hace eso, pero en la iglesia cristiana hay algunos que están entronizando hombres también, hombres de Dios, sí, hombres ungidos de Dios, que quizás ni ellos mismos tengan la culpa, quizás sí, quizás no, ¿verdad? Pero nosotros como pueblo del Señor no estamos permitidos de dar adoración ni veneración a ninguna persona que no sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador. Debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Quizás por el respeto, quizás por el cariño, el afecto, quizás por qué sé yo, ¿verdad? A uno le llama tanto la atención a alguien que es usado por el Señor, que comienzan a entronizarlo, comienzan a exaltarlo y llegan a exaltar más al hombre que al mismo Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y si un hombre permite ser adorado por otro hombre, tenga mucho cuidado, porque lo más seguro que algo puede pasar ahí, algo no bueno. Me estoy acordando de este rey Herodes, que tenía una oratoria, una declamación
tan magnífica, que cuando él hablaba a la gente era tan impactada que decían, esto no es voz de hombres, es voz de Dios. Es como decir, Dios está hablando, no es el hombre, pero en un sentido ya idolátrico, ¿no? Estaban idolatrando a este hombre, y cuando este hombre, este rey Herodes, permitió que fuera idolatrado, en ese mismo momento ¡pum!, cayó fulminado, ¿verdad? Y se lo comieron los gusanos. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Sí? Cuidado. Todos los servidores de Dios, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, somos solamente esos, servidores de Dios. Gloria a Dios. Y Pablo dice, ténganos los hombres por siervos de Dios. Y hay que recordar siempre eso. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo a través de un hombre, quien quiera que sea, cualquier ministerio que sea. Gloria a Dios, no al hombre. Y como dijo el salmista, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria y majestad. Que la gloria siempre sea únicamente del Señor, que es al único que le corresponde, porque sin Él el hombre no sería nada, ni el hombre haría absolutamente nada, ¿verdad? Todo lo que hagamos, lo que somos, lo que recibimos, estoy poniendo representación de todos los hombres de Dios, hermano, no lo podríamos hacer si la gracia, el poder de Dios no estuviera con nosotros. Y así es. Así que recordemos que sí somos hombres de Dios, pero hombres siempre. Y el único que merece toda la gloria, toda la adoración es nuestro único y sabio Dios. Amén. Ok, entonces, a ver, el último está en el versículo 44 al 46. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede algo espectacular. Aquí ocurre algo que nadie se esperaba, especialmente los judíos, ¿verdad? Seguramente tampoco los gentiles, pero ocurre algo sobrenatural sobre toda la gente que estaba allí alrededor, ¿verdad? ¿Y qué sucede esto? Es que el Espíritu de Dios es derramado no sobre los judíos ahora, como en el día de Pentecostés, sino sobre este grupo de gentiles, de gente considerada impura, inmunda, gente sobre las cuales Dios no podía tratar con ellos, menos tocarlos, mucho menos el Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo podía tocar, ser derramado sobre los impuros? O sea, eso era que no podía pasar por la cabeza, por la mente de un judío. Pero acá lo vamos a ver, versículo 44 al 46 dice, mientras aún hablaba Pedro, o sea, Pedro ya había dado su mensaje, ya había dado la palabra, obviamente esta gente había creído en esa palabra, ellos recibieron la palabra, ¿verdad? Y la palabra es Jesús, por lo tanto recibieron, ¿verdad?, la fe en Jesús, en Cristo. Y entonces mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre algunos o sobre todos. Sobre todos. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que se habían convertido a Cristo, ¿verdad?, que habían venido con Pedro, ¿cómo se quedaron? Atónitos. Atónitos quiere decir algo que no se puede concebir con la mente, algo que queda uno deslumbrado, ¿no? Más que impactado, decir, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, esto no es verdad, esto no, pero está sucediendo, ¿no? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, sobre los impuros, sobre los inmundos, ¿verdad?, para los judíos, ¿no?, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que el don del Espíritu Santo se había derramado sobre ellos? Porque el versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, tal como a ellos también les pasó. O sea, Dios no hizo absolutamente ninguna diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil, ¿verdad? Obviamente que aceptó a Cristo, ¿no?, que recibió el mensaje de Cristo, la palabra del Señor. Esto significa que ellos creyeron en Jesús, ¿verdad? Y por eso el Espíritu Santo vino sobre ellos. Dios no hace realmente acepción de personas, y tenemos que entender aquí que ese mito de que el Espíritu Santo es solo para un grupo privilegiado de creyentes que buscan a Dios, que se consagran a Dios, que es cierto, tenemos que consagrarnos a Dios, pero el Espíritu de Dios no está limitado, es para todos aquellos que le buscan, que le obedecen, que creen en Él. Eso está, usted lo puede leer, por ejemplo, Hechos 2, 38 y 39, cuando Pedro da el mensaje el día de Pentecostés, ¿verdad? Esto para todos aquellos en cuanto en Él creyeron.
Y si hay un judío, si hay un gentil que cree en el Señor Jesús, el don, la promesa del Espíritu Santo es para usted también, es para todos nosotros. Y para los que están lejos, dijo también el Señor, ¿a cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Ahí estamos nosotros, que estábamos lejos desde allá, ¿verdad? De esos lugares. Ahí entramos nosotros, y de toda cultura, de toda nación, de toda raza, de toda lengua y de todo pueblo y de todo linaje. Amén. Qué bendición que Dios no hace acepción absolutamente de nada ni de nadie. Por lo tanto, todo lo que Dios tiene destinado para hacer, hermanos, Dios lo va a hacer, sea con los judíos, sea con los gentiles. ¿Sí? ¿Sí? Sea con Israel, Dios tiene algo para Israel, Dios lo va a completar, Dios lo va a cumplir, Dios va a cuidar de su pueblo, pero de igual manera también lo va a hacer con su iglesia, ¿verdad? La iglesia cristiana del Señor. Todo lo que Él ha prometido que va a hacer con nosotros, Dios lo va a cumplir. ¿Qué nos queda a nosotros? Solamente creerle, aceptar ese mensaje y vivir, procurar cumplir esa palabra, esa promesa. Y si Él nos ha dicho, hermanos, que vamos a recibir el poder del Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, si creemos que esa palabra es verdad y que el Espíritu Santo ha venido para que vayamos a las naciones hasta lo último de la tierra, no importa cuántos somos, si somos pocos, si somos muchos, no importa si nunca se evangelizó, no importa si nunca fueron enviados a otra nación, pero si Dios ha dicho y usted lo cree, hermano, eso lo vamos a hacer. Gloria a Dios. Lo vamos a hacer. Y vamos a llegar. Y vamos a llegar, ¿verdad? Y aunque usted crea o no crea, igual vamos a llegar, porque todo lo que Dios ha dicho se cumple. Se cumple en aquellos que lo reciben. Que la palabra de Dios no vuelva vacía en su casa, ¿verdad? Que no pase de usted y otro reciba la bendición. Reciba usted la bendición, reciba usted la palabra, crea usted al mensaje y crea que Dios quiere usar su vida para que el glorioso evangelio sea llevado a las naciones. Sea que usted vaya o no, pero hay muchas formas de que el mensaje del evangelio sea transmitido, llevado, ¿verdad?, a otras naciones, a otras culturas, a otras lenguas, ¿verdad?, a través de la iglesia del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor por este día. Entonces, gracias a Dios que Él rompe nuestros esquemas. Aquellos que creen que no se puede hacer, entonces Dios dice sí se puede hacer, ¿verdad? Ya, aquellos que creen que Dios no puede obrar por tampoco, sí se puede hacer. Aquellos que pensaban como estos judíos y verdad que no podían, Dios no podía obrar a través de los gentiles impuros, inmundos, que no tenían el tipo de purificación, el tipo de consagración que ellos tenían, pero aquí vemos que Dios estaba obrando en medio de ese pueblo también. Realmente Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer.